¿El gráfico? ¿Ya? ¿Esta? Espérame. Esa ¿Esa? misma. Esa es la varianza del Sí. portafolio, ¿no? No, 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 no. ¿Cuál es? ¿Esta? La- esa misma, sí. Sí, pues, esta es la varianza del portafolio. Después, cuando tú encontrés la varianza, le calculás la raíz y encontrés lo que está acá abajo, que es el riesgo. Ya. Listo. ¿Sí? Listo, Recuerden que listo. riesgo es igual a sigma, y sigma es la raíz de la varianza del portafolio. Ya, entonces hagamos el ejercicio. Entonces dice, usted quiere invertir en los dos activos A y B, la información de los activos es el siguiente. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un Excel con esto que está aquí. ¿Ya? Lo puedo llevar y pegar, espérenme, dame un segundo. Ya. Entonces acá tenemos los activos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? A diferencia de lo que teníamos como en las diapositivas, ahora tenemos distintas probabilidades, ¿ya? De que ocurra recesión, de que ocurra el escenario normal y de que ocurra el escenario de auge, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos el retorno del activo A y el retorno del activo B si es que ocurre la recesión, el escenario normal y el escenario de auge, ¿ya? Entonces vamos a calcular la parte A. Esta parte ya igual hicieron una ayudantía, así que la vamos a hacer un poquito más rápido, pero quiero que lo hagamos en un Excel, cosa que después ustedes lo puedan revisar. Entonces dice, encuentre el portafolio de mínima varianza, muestre el retorno y el riesgo del portafolio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esto? Entonces, primero tenemos que calcular cuál es el riesgo, el retorno esperado del activo A, del activo, le vamos a poner I, porque puede ser el activo A o el activo B, y el riesgo del activo I, ¿sí? Que puede ser el activo A o el activo B. Entonces, ¿cómo nosotros calculábamos voy a agrandar esto un poquito. ¿Cómo nosotros calculamos el retorno esperado? Tenemos que, para todos los niveles de retorno, en función de recesión normal y auge, multiplicarlos por la probabilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar esta fórmula que se llama suma producto. ¿Y qué es lo que hace la suma producto? Va a pescar este vector, que son el 5, el 13 y el 30%, y se lo va a multiplicar con las probabilidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Es que con esta fórmula suma producto, multiplica el 5 por el 0,3 y después le suma la multiplicación del 13 por el 0,4 y después le suma la multiplicación del 30 por el 0,3. Entonces, con eso vamos a calcular el retorno esperado del activo A y del activo B. Entonces, ¿qué es lo que nos da? Nos da un 12,7% para el activo A y un 11,4% para el activo B. Si nosotros lo hiciéramos a mano y multiplicáramos el 5% negativo por el 3% más el 13% por el 4% más el 30% por el 0,3, vamos a llegar al mismo valor que está acá, ¿ya? Así que esa es una fórmula que les puede servir para esto, ¿ya? Alguien me pregunta, profe, ¿las probabilidades serían los W? No, no. Los W que están acá son los pesos.
cuánto yo voy a, cuando armemos un portafolio, es cuánto yo voy a invertir en el activo A y cuánto yo voy a invertir en el activo B, ¿ya? La probabilidad es la que está acá. Y esta probabilidad está asociada al escenario que pueda ser de recesión, al escenario normal o a un escenario de auge, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar en esto, ¿ya? ¿Estamos, no? ¿Duda, consulta? Ya, sigo. ¿Ya? ¿Qué significa? Ya. Entonces, ¿cómo calculamos el riesgo? Entonces, vamos a calcular primero la varianza de esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo era nuestra definición de la varianza? Es el escenario, si ocurre el escenario de recesión, menos el valor esperado, ¿sí? Y todo esto elevado al cuadrado y multiplicado por la probabilidad, ¿sí? Entonces ahí tenemos la desviación del retorno con respecto a su valor esperado si es que ocurre el escenario de recesión. Si nosotros hacemos lo mismo para el escenario normal, va a ser el menos 13%, perdón, el 13% menos el 12,7% al cuadrado por la probabilidad de que este escenario sea normal. Y después vamos a tener el 30, la diferencia entre el 30 menos el retorno esperado al cuadrado multiplicado por la probabilidad de que ocurra el escenario de auge, ¿ya? Y con eso encontramos la varianza. ¿Cuánto debería ser el riesgo? Sería la raíz de la varianza. Y ahí nos da que el riesgo de este portafolio va a ser de un 13,55%. Si nosotros repetimos lo mismo para el caso de el activo B, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo mismo, tenemos que pescar el retorno del activo en caso de recesión, que sería el G5, menos el retorno esperado, que sería el G9 al cuadrado, por la probabilidad de que ocurra el escenario de recesión, que sería el H5. Y eso lo repetimos para los tres escenarios. Y ahí obtenemos el riesgo de el activo B, ¿sí? Entonces lo que nos están preguntando en, en esta pregunta es ahora encontrar el portafolio de mínima varianza, ¿ya? Esa es la clave. Y se muestra el riesgo y el retorno del portafolio. Entonces yo les voy a enseñar una forma de encontrar el portafolio de mínima varianza utilizando, utilizando acá Solver, ¿sí? ¿Conocen Solver o no? ¿Se han manejado con Solver alguna vez? Ya. Entonces, Solver, ¿qué es lo que nos hace?
¿Nadie? ¿Nunca han manejado Solver? Ya, yo les voy a enseñar esto, que les va a servir para los cálculos, sobre todo cuando estudien, para poder encontrar los resultados más fácil y chequear sus resultados. ¿Ya? Entonces, Solver, ¿qué es lo que hace? Es que, aquí está, Solver es como una función, es como que te resuelve problemas de maximización o de minimización. ¿Ya? Entonces, como nosotros lo habíamos conversado, el portafolio de mínima varianza, ¿de dónde viene? Viene de minimizar esta varianza del portafolio. ¿Sí? Entonces nosotros a esto lo derivábamos, lo igualábamos a cero y encontrábamos el portafolio, cuánto pesa cuánto deberíamos invertir en el portafolio en el activo A y cuánto deberíamos invertir en el activo B. ¿Ya? Entonces, este es el resultado numérico, ¿sí? De derivar la varianza del portafolio con respecto al peso de A e igualar a cero. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es encontrarlo utilizando el Excel. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el peso, cuánto tenemos que invertir en el activo A y cuánto tenemos que invertir en el activo B, que es el que está aquí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de Solver, que se llama, que es esta fórmula que está en Excel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a dar? Primero vamos a decir, bueno, tenemos que encontrar cuánto vamos a invertir en el activo A y cuánto vamos a invertir en el activo B. Entonces, aquí en estas celdas que están aquí, vamos a encontrar los parámetros. Estos van a ser los parámetros que nosotros vamos a querer encontrar. Y adicionalmente tenemos que calcular la varianza del portafolio. ¿Ya? La varianza del portafolio. ¿Ya? Otra cosa que nos faltó antes de seguir es acá encontrar cuál es la covarianza entre el activo A y el activo B. ¿Y cómo lo vamos a calcular esto? Lo vamos a calcular de la siguiente forma. Dame un segundo, un segundo, por favor. Dame un segundo. Ya, perdón. Entonces, antes de continuar, tenemos que calcular la covarianza entre el activo A y el activo B. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? De la misma forma que hicimos lo de la varianza y la covarianza, perdón, de la varianza A y de la varianza B, vamos a pescar el, el retorno en recesión del activo A menos su retorno esperado, multiplicado por lo que le pasó al activo B en recesión, menos el retorno esperado del activo B, multiplicado por la probabilidad. Eso lo repetimos tal cual, es el escenario normal menos el retorno esperado por lo que le pasó al activo B en el escenario normal menos el retorno esperado, más
lo que le pasó en el escenario de auge menos el retorno esperado, por lo que le pasó al activo B en el escenario de auge menos su retorno esperado, por la probabilidad que ocurra el escenario de auge. Y ahí nosotros calculamos la covarianza entre el activo A y el activo B. ¿Ya? Entonces ahora volviendo a Solver, alguien estaba preguntando cómo se hacía esto. Si ustedes se van aquí a opciones, en complementos, ahí les tiene que aparecer Solver. Y ahí ustedes lo apretan. Cuando lo apretan ahí en Solver, y después les debe aparecer acá en datos, acá al final les aparece Solver. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a tratar de encontrar la varianza del portafolio primero. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar los pesos, que son los que queremos encontrar con esto. ¿Sí? Entonces, va a ser el WA al cuadrado, que es la varianza, es el peso del activo A al cuadrado, multiplicado por la varianza del activo A, más el peso del activo B al cuadrado, multiplicado por la varianza del activo B, más dos veces el peso del activo A por el peso del activo B por la covarianza. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la varianza del portafolio y después vamos a tener el riesgo del portafolio, que simplemente va a ser la raíz de la varianza del portafolio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Solver? Ahora si nosotros nos vamos a Solver, dime, Yaro, no te escucho, No sé, se abrió sin querer, profe. Sorry. no te entendí. Que se apretó sin querer. Ah, dale. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace Solver? Solver aquí dice establecer el objetivo. ¿Y cuál va a ser la celda objetivo para nosotros? La celda objetivo va a ser la varianza del portafolio. Esa que está ahí. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer es minimizar, como esta es una fórmula para resolver problemas de maximización o de minimización, lo que vamos a hacer nosotros va a ser aquí minimizar F15. ¿Y cuál es F15? Es la varianza del portafolio. ¿Ya? Aquí después nos dice cambiando las celdas. Y estas van a ser las celdas que nosotros queremos que el solver vaya buscando distintas ponderaciones hasta encontrar que la ponderación del activo A y del activo B hagan que la varianza del portafolio sea la más chica posible. Entonces, acá en establecer objetivo, lo que hacemos es minimizar la varianza del portafolio. Aquí tenemos minimizar, que estamos buscando minimizar la celda F15, o sea, el valor de la varianza del portafolio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando los pesos WA y WB, que van a estar en F13 y F14, acá, los que tengo en amarillo, van a ir cambiando tal que hagan que encuentren el portafolio que tenga la menor varianza posible. ¿Ya? Y aquí nos falta una restricción, si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos que agregarle una restricción. ¿Y cuál es la restricción que nosotros tendríamos que agregar? Tendríamos que agregar que
Nos falta algo aquí. Vamos a cerrar aquí. Tenemos que agregar que la restricción, ¿cuál va a ser? Que la vamos a dejar acá. Exacto. Que WA más WB, que esa suma tiene que ser igual a 1. Entonces aquí en Solver nos vamos a... Ese va a ser lo que queremos minimizar, cambiando eso. ¿Y cuáles van a ser las restricciones? Y esta restricción, que es la suma entre WA y WB, sea igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Resumiendo, tenemos que vamos a minimizar la varianza del portafolio, que es F15, cambiando las celdas F13 y F14, que son los pesos, cuánto va a invertir en el activo A y el activo B, sujeto a que la suma, que es lo que dejamos acá en el H3, esta suma de WA y WB tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Y ahí nosotros le ponemos resolver. Y ahí nos va a entregar la ponderación. O sea, si nosotros invirtiéramos un 0,08 en acciones, o en el activo A, perdón, y 91% en el activo B, obtendríamos esta varianza, que sería este riesgo de 0, o 2,7%. Si se fijan acá, la suma de estos dos es igual a 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos faltaría calcular entonces acá? Nos faltaría calcular el retorno del portafolio. Dame un segundo que se me quedó pegado esto. Espérenme. Ya. ¿Y cuánto sería el retorno del portafolio? Sería la ponderación que yo invertí en el activo A por su retorno esperado, más la ponderación que yo invertí en el activo B por su retorno esperado, y me entrega esta rentabilidad, ¿ya? De un 11%. ¿Sí? Entonces, de esta forma, utilizando Solver, podemos encontrar las ponderaciones del portafolio de mínima varianza. Este sería el portafolio de mínima varianza. Entonces, invertimos esto en el activo A, esto en el activo B. Esta va a ser la varianza del portafolio, este va a ser el riesgo del portafolio y este va a ser el retorno del portafolio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo interesante de esto? ¿Y por qué es bueno, podemos utilizar Solver para nosotros y entretenido? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo ahora digo, mira, asumamos que la correlación, el ρ, es igual a -1? ¿Ya? Si el ρ es igual a -1, ¿cuánto debería ser la covarianza ahora? Si ahora yo, en vez de tener la covarianza de A y B, yo voy a forzar a que el ρ sea igual a -1.
O sea, quiero encontrar el portafolio de mínima varianza con un riesgo igual a 0. Vamos a tratar de encontrar este portafolio que está aquí. Justo aquí en este que está acá, justo aquí en el eje Y, donde tengo el cursor. ¿Sí? Pero para eso tengo que forzar a que el ρ sea igual a -1. Y si el ρ es igual a -1, yo tendría que decir que... me lo voy a cambiar acá. Si yo lo esfuerzo a que el ρ es igual a 1, tengo que calcular la covarianza. Y la covarianza va a estar igual, va a estar dado por ρ por el riesgo del activo A por el riesgo del activo B. ¿Sí? Simplemente lo que estamos haciendo es despejando de aquí lo que estamos haciendo es que de aquí, si estamos forzando que esto igual a -1, estoy preguntándome, bueno, si el ρ es igual a -1, ¿cuánto debería ser la covarianza de esto? Como ya tengo la varianza, el riesgo de A y de B, yo lo que tendría es que la covarianza va a estar dado por -1 por sigma A por sigma B. Y eso es lo que yo estoy haciendo en el Excel ahora. Estoy diciendo, si yo esfuerzo que la correlación es igual a -1, ahora la covarianza tendría que ser este -1 por el riesgo de A por el riesgo de B. ¿Sí? ¿Estamos claros, no? ¿Alguien que tenga una duda, consulta hasta acá? ¿No? Ya. Entonces con eso, alguien me pregunta cómo fuerza la correlación, me la doy, pues. Digo, mira, la correlación va a ser igual a -1. Si eso es igual a -1, la covarianza tiene que estar dado por esta correlación que yo la forcé a ser -1, multiplicado por el riesgo de A y el riesgo de B. ¿Ya? ¿Por qué la estoy forzando más que nada? Es para demostrarles de que si el riesgo, perdón, si el ρ es igual a -1, o esta correlación entre A y B es igual a -1, el riesgo va a ser 0 de este portafolio que nosotros vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces, con el solver, ahora yo vuelvo a calcular lo mismo. Si ustedes se fijan, F15, voy a cambiar estos pesos de WA y WB, voy a calcular la varianza del portafolio y voy a ver el riesgo del portafolio. Y ahora voy a poner resolver. Y ahora si ustedes se fijan, negativo igual a 1, negativo, y yo invierto un 18% en el activo A, yo invierto un 81% en el activo B, se fijan que el riesgo del portafolio me quedó igual a 0. O sea, encontré un portafolio que tiene riesgo igual a 0 utilizando el activo A y el activo B. ¿Y en cuánto tengo que invertir para encontrar este portafolio con riesgo igual a 0? Un 18% en A y un 81% en B. ¿Ya? Entonces con el solver yo puedo obtener esto y encontrar el resultado. Simplemente lo que está haciendo el solver es, para esta varianza del portafolio, está buscando el menor valor, haciendo distintos, cambiando los valores muchas veces del WA y el WB, sujeto a esta restricción de que WA y WB sumen 1, entonces los va a parar estas iteraciones cuando encuentre el menor portafolio posible. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando estas sean las ponderaciones que tengamos que invertir entre el activo A y el activo B. ¿Ya? Duda, consulta, antes que nos vayamos. Ya se nos pasó la hora volando.
¿Ya? Joaquín, cuéntame. ¿Alguien? ¿No? ¿No hay duda? ¿Consulta? Ya. Lo dejamos hasta acá. El jueves seguimos resolviendo el ejercicio. Yo les voy a subir este Excel ahora para que puedan, si quieren, jugar con esto